Tranquilos ahí delante, no empujen, dijo al público un Mick Jagger de 26 años visiblemente intimidado. Nunca había tocado en un sitio ni remotamente tan salvaje. El público estaba tenso y enfadado, quizá por la agresiva seguridad improvisada. Los Hells Angels eran más el infierno que el cielo, eso estaba claro. Mientras los Rolling Stones continuaban con su actuación, la tragedia acechaba alrededor del escenario, lista para golpear tan rápido y con tanta fuerza como una puñalada. Era el 6 de diciembre de 1969. Los años 60 tocaban su fin. Una década llena de acontecimientos. Los asesinatos políticos, la crisis de los misiles cubanos, la guerra de Vietnam y las protestas posteriores y la llamada brecha generacional emergente marcaron este período turbulento y divisivo. Pero también fue una década en la que floreció la contracultura. Los jóvenes tenían su propia doctrina del amor, la ropa, la música, los psicodélicos. Siguen siendo icónicos al día de hoy. Y nada había sido más representativo que Woodstock, el festival de música que adquirió un estatus legendario en la cultura pop. Algunas bandas, sin embargo, no habían tenido la oportunidad de tocar en Woodstock. Los Rolling Stones eran una de las bandas más populares del mundo. Durante su gira por Estados Unidos en 1969, muchos periodistas y espectadores criticaron el precio de las entradas, que consideraban demasiado elevado. Para apaciguar al público, la banda decidió dar un concierto gratuito. El 6 de diciembre de 1969, más de 300.000 personas se reunieron en Altamont Speedway, un hipódromo de Tracy, California, para lo que pensaban que sería un Woodstock West, encabezado por The Rolling Stones, pero el acontecimiento se vio empañado por la violencia primigenia y la muerte. Mientras que Woodstock representaba el amor y la paz, el Festival Libre de Altamont Speedway pasó a considerarse el final de la era hippie y de la creencia de que la nueva generación crearía una forma de ser más amable. Entonces, ¿qué ocurrió? Es importante señalar que muchos de los acontecimientos que marcaron Altamont podrían haberse evitado si el festival hubiera sido planificado con antelación por organizadores bien financiados. En lugar de eso, el festival fue un asunto improvisado que se organizó en muy poco tiempo. Hasta el 4 de diciembre, 2 días antes del concierto, los organizadores no encontraron un lugar más o menos adecuado. Otros 2 lugares los habían rechazado hasta que apareció Altamont Speedway. Hubo cuestiones logísticas como la falta de aseos portátiles y tiendas médicas. El escenario en sí se montó en 2 días, pero desde luego no se parecía a ningún otro escenario respetable. Para empezar, era increíblemente bajo. En lugar de estar en lo alto de una elevación, el escenario se colocó al pie de una pendiente, midiendo solo 1 metro de altura. Esto significaba que el público iba a estar demasiado cerca de los grupos que iban a tocar. Santana, Jefferson Airplane, Crosby Stills, Nash and Young y Grateful Dead iban a tocar como teloneros de los Stones. Debido a la altura del escenario, o más bien a la falta de ella, los organizadores tenían que asegurarse de que hubiera algún tipo de seguridad que impidiera que el público pisoteara el escenario y lastimara a los artistas. La seguridad en los conciertos es imprescindible hoy en día, pero en los años 60 era un poco diferente a los estándares actuales. La dirección de los Rolling Stones tenía varias docenas de miembros de la banda de moteros Hells Angels actuando como seguridad informal, a cambio de lo que valía $500 en cerveza. El Hells Angels Motorcycle Club es un club internacional de moteros fuera de la ley. Existe desde finales de los años 40. Se le suele reconocer por sus motos Harley Davidson y su insignia de la cabeza de la muerte. El club tiene una historia turbulenta y hay varias fuerzas de seguridad estadounidenses que sostienen que sus miembros son responsables de delitos violentos generalizados y de delincuencia organizada. En los años 60, los Hells Angels eran quizá más duros que ahora, pero según Sonny Barger, miembro fundador de la sección de Oakland, California de los Hells Angels,
no tenían ningún interés en jugar a ser policías. Cuando los organizadores les dijeron que tendrían que permanecer en el borde del escenario, actuando esencialmente como una barrera humana entre las bandas y el público, beber sus cervezas y asegurarse de que no se producían asesinatos ni violaciones parecía un trabajo fácil, tanto para el club de moteros como para los organizadores del evento. Estos últimos se sintieron aliviados de haber encontrado una solución tan rápidamente. Nada podía salir mal, o eso creían. Pero dar al club Hells Angels este tipo de poder sobre la multitud acabó siendo un error fatal. Por fin llegó el 6 de diciembre de 1969, fecha del concierto. La multitud era masiva y seguía creciendo. La música en directo y gratuita y la promesa de pasarlo bien estaban en la mente de todos. Además, los Rolling Stones eran los cabezas de cartel. Era una de las bandas más grandes del mundo y todo el mundo quería tener la oportunidad de cantar sus éxitos. Ese sábado, el primer grupo en subir al escenario fue Santana. Su concierto transcurrió con normalidad, pero desde el principio se percibió una extraña tensión en el ambiente. Tanto el público como los Angels estaban cada vez más nerviosos. Los Angels se habían bebido sus cervezas gratis durante todo el día y estaban borrachos, y el público se mostraba antagónico. Según varias fuentes, circulaban drogas nocivas, lo que sin duda contribuía al drama. Las escasas tiendas médicas estaban llenas hasta los topes de asistentes que sufrían ataques de pánico o psicosis. Todo fue cuesta abajo muy deprisa. La atmósfera era densa y oscura y decididamente extraña, dado que todos estos actos violentos estaban ocurriendo mientras otros seguían intentando disfrutar de la música. Denise Jukes, vocalista de Ace of Cups, fue golpeada en la cabeza por una botella de cerveza y sufrió una fractura craneal. Tuvo que ser trasladada al hospital, aunque nadie sabía exactamente de dónde había salido la botella. Varias fuentes afirmaron que los Hells Angels jugaron toda la tarde a atrapar latas de cerveza llenas. La cosa no acabó ahí. La situación empeoró cuando la multitud derribó accidentalmente una de las motos de los Angels y se desató el caos. Varias fotos de aquel día muestran a los Angels utilizando tacos de billar recortados y cadenas de motocicletas para alejar a la multitud del escenario. En otras palabras, el club de moteros empezó a golpear con ferocidad a los asistentes al concierto. El líder de Jefferson Airplane saltó del escenario e intentó intervenir para detener la refriega, solo para ser noqueado de un puñetazo en la cabeza propinada por un Hells Angel. Cuando se enteraron del incidente, The Grateful Dead, que tenía previsto tocar justo antes de los Rolling Stones, decidieron retirarse y abandonar el recinto. La situación se estaba descontrolando. Al menos 5 peleas estallan entre la multitud y los Angels están implicados en todas ellas. Las personas que necesitaban ayuda fueron ignoradas por el público y los artistas, y sin duda por los Angels, que en la mayoría de los casos fueron los agresores. En un momento dado, una chica fue arrastrada por el pelo por el escenario y nadie intervino. Otra que estaba sufriendo un mal viaje de ácido recibió repetidas patadas y fue pisoteada por la multitud. Todos estaban aterrorizados, sobre todo los Hells Angels. Incluso las bandas estaban asustadas por la violencia injustificada de los Hells Angels. Stephen Stills de Crosby, Stills, Nash Young estaba tocando en el escenario cuando uno de los Hells Angels comenzó a apuñalarle en la pierna con un radio de bicicleta afilado. Fue todo un caos. Todo el mundo se peleaba con todo el mundo, con un evidente desprecio por la seguridad o la importancia de las vidas humanas. Cuando aparecieron los Rolling Stones, todo el mundo quería sangre. El grupo llegó al anochecer, supuestamente porque su helicóptero no había llegado al recinto. Un furioso asistente al concierto se aseguró de que pagarían, así que le dio un puñetazo en la cabeza a Mick Jagger, el vocalista de la banda, a los pocos segundos de salir del helicóptero. Mick y la banda intuyeron que algo iba mal, pero empezaron a tocar. Durante la tercera canción, su famoso éxito, Sympathy for the Devil, estalló una pelea a los pies del escenario, por lo que los Stones interrumpieron su actuación mientras los Angels restablecían violentamente el orden.
El escenario estaba abarrotado. La banda, sus instrumentos y docenas de intimidantes Hells Angels compartían un espacio minúsculo, mientras miles de asistentes se agolpaban al borde del escenario. Cuando los Rolling Stones reanudaron la canción, los Hells Angels ya se movían por el escenario. La banda nunca había vivido algo así y estaban aterrorizados. En un momento del concierto se plantearon abandonar y cancelar el espectáculo, pero pensaron que el público, ya enfurecido, se lo haría pagar caro. Ya era demasiado tarde, estaban cautivos como todos los demás, atrapados bajo el pulgar del caos. Durante un rato la multitud pareció calmarse, pero este rápido respiro se vio truncado por una refriega que acabaría en muerte. Meredith Hunter, de 18 años, asistía al concierto junto con su novia Patty. Meredith intentó subir al escenario, lo que enfureció a los Hells Angels. Uno de ellos agarró a Meredith por la cabeza, le propinó un puñetazo y le persiguió de nuevo entre la multitud. Pero el joven no era precisamente racional, estaba, según algunas fuentes, tan drogado que apenas podía andar, y también muy enfadado. Se dirigió de nuevo al escenario, decidido a llegar hasta la banda. Ni siquiera su novia Patty pudo detenerle. Avanzaba pavoneándose, seguro de sí mismo con su traje de color lima brillante. Cuando llegó al frente de la multitud, el joven sacó un revólver del interior de su chaqueta. Alan Pázaro, uno de los Hells Angels, sacó inmediatamente un cuchillo y cargó desde un lado, esquivando el arma de Meredith con la mano izquierda y apuñalándole con la derecha. En un santiamén, Hunter estaba muerto. Los testigos dijeron que los Hells Angels también pisotearon a Meredith mientras estaba en el suelo. Todo ocurrió en medio de la multitud. El asesinato fue grabado. Los Rolling Stones dejaron de tocar y Mick Jagger llamó a un médico. Aunque desde entonces se confirmó que no sabían que Meredith había sido asesinado. Esa noche murieron otras 3 personas, 2 de ellas fueron atropelladas por un coche y otra se ahogó en un canal de riego a causa de una neblina de LSD. Un gran número de coches fueron robados y la propiedad sufrió grandes daños. Al final, el Altamont Speedway Free Festival no fue Woodstock, sino un festival de muerte y desenfreno humano. Un artículo publicado en la revista musical Rolling Stone calificó aquel terrorífico sábado como el peor día del rock and roll de todos los tiempos. El festival puso fin a la década con una nota amarga. La falta de preocupación por la humanidad mostrada en Altamont lo convirtió en lo que se llamó un símbolo de la muerte de la nación Woodstock. ¿Qué opina usted al respecto? ¿Fue Altamont una mezcla de egoísmo e ineptitud o un testimonio simple de la naturaleza del rock? Como siempre, no dejes de compartir tu opinión en los comentarios.